En el proceso de la investigación también fue detenido Cornelio Tavares es el siglo XXI. Nos encontramos en la Procuraduría General de la República y en un momento escucharán las palabras del vocero de la Policía Nacional que nos ofrece detalles sobre el asesinato del teniente mayor Casilla Minaya por la cantidad de 54.000 pesos. Dicha prenda fue recuperada y está siendo exhibida conjuntamente con las demás evidencias en este salón. Ante la presión causada por la persecución de los efectivos policiales contra los prófugos, Idi Amin Fermín Peñaló, alias Tatao, se presenta a las instalaciones del canal de televisión Antena Latina y a través de la comunicadora Alicia Ortega se pone a disposición de las autoridades que investigan el crimen, señalando que del caso solamente era un intermediario, agregando en una entrevista que no se había entregado antes por recomendaciones hechas por la vía telefónica por parte del mayor Cristino Batista de la Policía Nacional, que Junior Antonio le dio 5.000 pesos para que se los entregara al taxista Diego Antonio Cruz Hernández, pero él solamente le entregó 3.000, quedándose con los 2.000 restantes. No obstante, a su posición en el referido medio de comunicación, ya ante miembros del Ministerio Público y los oficiales investigadores, admite su participación directa en el crimen, indicando que fue la persona que disparó, cegándole la vida al teniente coronel Casilla Minaya, enterándose luego que se trataba de un teniente coronel de la policía. Lo despojó de una cadena gruesa que portaba y la pistola, pero ante la actitud del comerciante Casilla Minaya, que le dispara a Junior con un revólver, es que entonces le emprenden contra el oficial superior. Agrega Tatao que tanto la pistola que utilizó en el crimen como el revólver despojado al comerciante Leoncio Casilla Minaya se los entregó a Samuel. Posteriormente, a través del comunicador Roberto Cavada, se entrega en las instalaciones del Canal 11 el prófugo Samuel Eduardo Tejeda Hidalgo, alias Samuelito. También se pone a disposición de las autoridades que investigan el crimen, manifestando en entrevista que no estaba involucrado en el crimen cometido contra el extinto teniente coronel Casilla Minaya. Sin embargo, ante miembros del Ministerio Público y oficiales investigadores, declara su participación en el crimen, diciendo que realmente fue quien ubicó al teniente coronel Casilla Minaya, de quien desconocía su investidura de oficial superior de la Policía Nacional, argumentando que frecuentaba por el sector donde reside una tía y tiene relaciones amorosas con una joven residente en las inmediaciones, y donde siempre veía al extinto oficial superior con una cadena gruesa en el cuello y una pistola al cinto. Entonces, planificó con Tatao y Junior la materialización del asalto que desenlazó en un crimen por la actitud del comerciante Leoncio, hermano del extinto teniente coronel, quien le disparó e hirió a Junior, siempre de acuerdo a las declaraciones de Samuelito. Que efectivamente Tatao le entregó 2 armas de fuego, entre ellas un revólver, el cual vendió a Marcelo Valenzuela Arnaud, alias Chelo, quien se encuentra detenido por la cantidad de 8.000 pesos, mientras que la otra y la que portaba durante el asesinato contra el coronel Casilla Minaya las enterró en el patio de una residencia de un tal Papito, localizada en la localidad La Entrada de Cabera de Nagua, donde fueron recuperadas mediante allanamiento la pistola marca Carandai y Taurus calibre 9 milímetros, ambas con las series limadas, las cuales en experticias balísticas se determinó que con la Taurus dispararon el proyectil extraído del cadáver del oficial superior Casilla Minaya y coincidió con 6 casquillos de los recolectados en la escena del hecho, mientras que la Carandai coincidió con un casquillo también obtenido en la escena del asesinato. En el proceso de aplicación de reactivos para restauración numérica, hecho por la Policía Científica, no se obtuvo el serial de la pistola Taurus. En cambio, de la Carandai se estableció que es número G31456 y figura en los archivos del Ministerio de Interior y Policía a nombre de Domingo Michael Tejeda Minghetti,
quien a pesar de los esfuerzos realizados hasta este momento no ha sido posible su localización, por lo que se continúa en dichas labores para determinar las circunstancias en que esta arma de fuego llega a manos de estos criminales. Durante las pesquisas se pudo determinar que los imputados conforman una peligrosa banda de delincuentes dedicados a cometer asaltos a manos armadas, robos en camino público y en casas habitadas, ejerciendo violencia, cometiendo asesinatos, por lo que habían implantado el temor en el barrio Puerto Rico de los Alcarrizos y zonas aledañas, obteniendo fruto de sus actividades criminales prendas preciosas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, armas de fuego y otras pertenencias de valor, las cuales venden y utilizan el dinero en su provecho personal. En relación al pronunciamiento hecho contra el mayor Cristino Batista Roa por el imputado Idi Amin Peñaló, alias Tatao, en entrevista realizada por la periodista Alicia Ortega en la gestión de su entrega a las autoridades, en la que manifestó, comillas, que no se había entregado antes por recomendaciones del mayor Cristino Batista, Policía Nacional, hechas a través de la vía telefónica. Cierro comillas. Situación que creó una ola de ideas encontradas, tanto en los familiares del occiso como en la opinión pública, referente a las reales circunstancias que pudieron haber motivado el asesinato del teniente coronel Casilla Minaya, Policía Nacional. Se atribuyen estas declaraciones a una intención de descrédito contra el indicado mayor policial por el accionar en contra del imputado, a quien ha sometido a la justicia en más de 4 ocasiones por la comisión de hechos criminales. Igualmente, el imputado, en declaraciones hechas a los investigadores en presencia de 4 representantes del Ministerio Público, declaró que su intención era la de hacer daño al oficial, porque en varios allanamientos que ha hecho a la residencia de su madre, donde él también reside, lo ha humillado en presencia de su progenitora, diciéndole que es un vulgar delincuente. Además, se atribuye este señalamiento a un propósito perverso de crear una distorsión en las investigaciones de este crimen, bajo la creencia de desviar el curso de las indagatorias para confundir a las autoridades que investigan el hecho, aprovechando una de las hipótesis que se manejan desde el inicio de las investigaciones y que ha sido difundida en los medios de comunicación, relativa a que el crimen pudo estar motivado por una investigación realizada en contra de un miembro de la Policía Nacional afectado por el resultado de la misma, en virtud de las labores que realizaba el teniente coronel Casilla Minaya en la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Hipótesis de la que el imputado trató de sacar doble beneficio, en el sentido de planificar su entrega a través de una comunicadora social, presentándose como inocente y ajeno a todo lo relativo al crimen cometido contra el teniente coronel Casilla Minaya, y además, y siempre de acuerdo a la misma hipótesis, involucrar precisamente a un policía, en este caso al mayor Cristino Batista, como venganza por las constantes persecuciones y sometimientos que ha sido objeto por parte de dicho oficial. Las investigaciones en torno al presente crimen continúan a fin de establecer si de una u otra manera existen otros implicados para actuar en consecuencia y ponerlos a disposición de la justicia. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas más adelante. Vamos ahora a escuchar la presentación de lo que ha sido la investigación de este caso a cargo del teniente coronel Méndez Taveras, quien es el subdirector central de investigación de homicidios de la Policía Nacional, y de la magistrada Flor Nova, quien es la coordinadora de homicidio de la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo. Gracias, buenos días. Vamos a saludar a la mesa directiva, en la persona del señor jefe de la policía y del señor procurador de la República.
con ellos a todos los demás integrantes de esta distinta mesa. Antes de empezar nuestra ponencia, queremos decirle que hay una notita que ustedes ven ahí. Esta presentación, de manera deliberada, hemos omitido las imágenes sangrientas de las víctimas producidas en este hecho lamentable por la salud mental de nuestros hijos, ya que cada vez que nuestros hijos ven un hecho sangriento se horrorizan, y como un granito de arena la Policía Nacional y el Ministerio Público dejan eso a la consideración de ustedes. Debemos manifestar que el Teniente Coronel Virgilio Casilla Minaya era un oficial correcto, intachable, profesor de matemáticas. Antes de ser oficial de la policía ya era profesor, que concomitantemente con su trabajo de oficial de la Policía Nacional también impartía docencia en centros educativos privados en el área de matemática. No tenía ninguna tacha en la policía, era muy querido entre sus compañeros, entre los cuales yo me cuento, y lamentablemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El caso ocurre el día 21 de enero, día que se celebraba el Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Él estaba sentado en el frente de su casa, o mejor dicho, en el frente de la casa del hermano, al lado del colmado, propiedad de su hermano, que también resultó víctima, en franela, tenía una cadena en el cuello, su pistola al cinto, cogiendo fresco al lado de su esposa, de su niña de 10 años, sentada en las piernas, cuando se produce el trágico incidente en que 4 desalmados a bordo de un taxi amarillo, luego de una labor de ubicación, se desmontan, dejan el taxi unos metros antes, llegan a pie y le manifiestan que se trataba de un atraco, según manifestaron los mismos participantes, que trataron de controlarlo, que Tatao le decía que no se resistiera y que él, tratando de controlarlo, y cito sus palabras textuales, le dio unos tiritos en los brazos, pero que él seguía oponiendo resistencia y que entonces tuvo que darle el tiro fatal. En ese momento sale el hermano, también víctima, el señor Leoncio Casilla, que estaba en su establecimiento comercial, y narra el señor que vio, que pensó que su hermano ya estaba muerto porque no se movía, y en esa circunstancia jaló su arma que portaba, un revólver calibre 38, cañón corto, le realiza un disparo a quien posteriormente fue identificado como Junior Antonio Valdés Rodríguez. Le causa una herida en el brazo derecho con entrada y salida y reentrada en el abdomen, en el costado derecho, y se le aloja en el costado izquierdo. Las víctimas fueron, como ya sabemos, el Teniente Coronel Virgilio Casilla Minaya, su señora esposa Mercedes Lugo Espinosa de Casilla, que resultó con heridas menores, pero salvó la vida milagrosamente, así como su hermano, el señor Leoncio Casilla Minaya, hermano de la víctima. Una vez la Dirección Central de Investigaciones Criminales se entera del caso, le comunica de forma inmediata al Ministerio Público en la persona de la magistrada Isi de la Cruz Duarte. Inmediatamente nos trasladamos al hospital Calventi, situado en el sector de los Acarrizos, y procedemos a hacer levantamiento de cadáver, enviando dicho cadáver a patología forense para los fines de practicar la debida necropsia. De la misma forma, también el Departamento de Homicidio de la Policía Nacional, además del Ministerio Público, se hace acompañar, como en estos casos es de rigor,
del patólogo forense y de la policía científica. Como pueden ver ahí a la derecha, se hace el levantamiento científico, se fija la escena de manera fotográficamente para posteriores comparaciones y se colectan las evidencias disponibles en la escena. En este caso, 9 casquillos y 2 proyectiles, uno calibre 9 milímetros y uno calibre 38. Dichos proyectiles fueron debidamente embalados por la policía científica, mantenidos bajo su control y respetándose la cadena de custodia por el Ministerio Público. Correcto. Además de eso, solicitamos la presencia del arquitecto que tenemos en la Dirección Central de Investigaciones Criminales para que haga lo que se le llama popularmente el croquis, pero realmente es un levantamiento arquitectónico en el cual da una vista en plano que ilustra mucho mejor tanto al Ministerio Público y posteriormente al tribunal, así como a la sociedad en sentido general. Para eso contamos también con un descenso en lugar junto al Ministerio Público. Empezando la pesquisa, la labor investigativa, siempre hombro con hombro con el Ministerio Público. Queremos destacar que las magistradas actuantes han cogido toda la lucha que han cogido los investigadores en este caso. Empezando las investigaciones, como decíamos, hicimos el descenso al lugar del hecho esa misma noche, fijamos fotográficamente con los testigos presenciales y con la anuencia del Ministerio Público, realizamos un retrato hablado de uno de los posibles participantes, con testigos presenciales que fueron contactados esa misma noche, además de la descripción que daban de un taxi color amarillo. Al principio se decía que un pollito, luego se afinó esa información, se determinó que real y efectivamente se trataba de un taxi color amarillo, de los nuevos. Después de realizar diferentes entrevistas con los testigos presenciales, con las víctimas que quedaron con vida, gracias a Dios, y tomando en cuenta el trabajo que realizaba la víctima fatal, lamentablemente en este caso el teniente coronel licenciado Virgilio Casilla Minaya, que era oficial investigador en la Dirección Central de Asuntos Internos de la Policía Nacional, nos trazamos 3 hipótesis posibles. Una, que ese atentado podía provenir de investigaciones llevadas por ese oficial, en las cuales los policías habían sido cancelados. Otra, casos investigados por el oficial, en los cuales los policías estaban activos, ya que pudo haberse tomado medidas alternativas, como son las sanciones disciplinarias, que son de 5, 10 días, etcétera, ustedes saben. Y una tercera, también un abanico, porque no nos cerramos también nada más en una sola hipótesis o en 2 hipótesis, sino que tenemos un abanico de acuerdo a la evidencia que vemos, la característica, el modus operandi, etcétera, entre otras variables que tomamos en cuenta. Que pudo provenir este hecho lamentable de parte de delincuentes y criminales que operan en la zona de los Alcarrizos, así como en barrios y zonas aledañas. Fuimos depurando, citamos policías que fueron investigados por ese oficial y conjuntamente con las magistradas actuantes fueron entrevistados, fueron interrogados, fueron desarmados, le quitamos sus armas de reglamentos que portaban, fueron disparadas y comparadas balísticamente en la policía científica con las evidencias colectadas en la escena del crimen. Avanzando en las pesquisas, fueron detenidas diferentes personas, como les decía, después de muchas entrevistas, vigilancia y aplicando los fundamentos de la investigación. En este caso, por ejemplo, para citarle uno, fue detenido José Luis Solano Collado. A esta persona se presentó a la acción de la justicia y se le impuso como medida de coerción la prisión preventiva por un periodo de 3 meses por porte y tenencia ilegal de arma de fuego. De la misma forma también
fue detenido Gregory Arias Osuna, que lo pueden ver ahí en la pantalla a la derecha. Ese dio ciertas declaraciones, manifestó que ciertamente ubicó la víctima una semana antes, conjuntamente con esas personas que ven ahí, porque también andaban detrás de la cadena y de la pistola del coronel. Esas personas fueron reconocidas por una víctima que el 14 del mes de enero, en el sector de los Alcarrizos, lo mismo cometieron un atraco y fueron sometidos a la acción de la justicia y se le impuso como medida de coerción la prisión preventiva por un periodo de 3 meses por robo con violencia. Continuando la labor, sometiendo las informaciones que recibíamos, la Policía Nacional, el Ministerio Público, al ciclo que se someten las informaciones que recibimos. Cualquier organismo que recibe, cualquier organismo de inteligencia, recibe la información y la somete al ciclo, la depura, la trabaja, etcétera. Atendiendo a una de esas informaciones, recibimos una de que Samuelito, que ya era un sospechoso que sonaba como uno de los posibles autores, tenía un amigo que era taxista y que además tenía un taxi amarillo, lo que despierta el interés tanto del Ministerio Público como de los investigadores en agilizar la pronta localización de ese taxista señalado como amigo de Samuelito. Entonces, y también es bueno señalar que no solamente el taxista Diego Antonio Cruz es amigo de Samuelito, sino que también esta persona fue contratada directamente por Idi Fermín Peñaló, área Tatao. Correcto. Es localizado a través de diversos métodos investigativos que contamos en la actualidad en la Dirección Central de Investigaciones Criminales. Una vez detenido, ciertamente manifiesta que fue contratado, que fue llamado, que conoce a Junior, que fue llamado por Tatao para que fuera a su residencia y ahí abordó a Tatao, a Junior y a Samuelito. Esta persona fue debidamente arrestada con una orden judicial y entrevistada, interrogada en presencia de su abogado. Correcto. Tal como dice la magistrada, muy bien lo apunta, en presencia de su abogado, él manifestó en todo momento lo que manifiesta siempre, que fue contratado por Tatao, que fue al 18, al kilómetro 18 de la autopista Duarte, que ahí lo abordó frente a la casa de Tatao, abordó a los 3 elementos ya mencionados, que de ahí se devolvieron hacia la derecha. Él vive rumbo en sentido contrario, como si uno fuera hacia Villa Altagracia. De ahí se devuelven, doblan en U para coger por la entrada de Villa Satélite, entran por Villa Satélite, hacen una parada, dice el taxista, reconstruyendo la ruta, hacen una parada en una casa color verde, la verán, lo pueden ver en los plotters ahí a la derecha. Esa casa está señalizada y bien identificada, donde vive, dice, hicimos una parada técnica aquí, o una parada, donde Junior se bajó y buscó un casco protector y una gorra en esa casa. Esa casa posteriormente fue allanada por el Ministerio Público con una orden judicial. En la misma se ocuparon 3 celulares y posteriormente nos trasladamos al lugar del trabajo donde vive el dueño de la casa, el imputado Pedro Polanco. Estando en dicho lugar, en la parte frontal, específicamente en la acera, estaba un carro estacionado que resultó ser el carro del imputado Pedro, donde se trasladaron también los imputados. Bien, entonces, siguiendo la ruta, el taxista no hizo la ruta perfectamente como la hicieron esa fatídica noche que resultó muerto el coronel Casilla Minaya. Hicimos el levantamiento arquitectónico, toda la ruta también lo pueden ver ahí a la derecha. Estamos siendo muy específicos, marcándole puntos referenciales, ya que en la huida, después de cometer el hecho, el taxista, ya que como Junior resultó herido en el abdomen, Samuelito o Tatao lo aceleraba, acelera, pero como ese camino malo tiene mucho policía acotado, él le duele su carro que es nuevo, él dice que iba despacio, pero en la huida, en la primera esquina, chocó un perro
tratando de ser lo más específico y lo más transparente posible en esta investigación, la comisión investigadora hizo un descenso posterior al lugar del hecho y ubicó el perro que él chocó. Se llama Bobby, es de la señora Margot, le dicen Charo, y ahí pueden ver ustedes en esos plotters a Bobby chocado, que se mandó, tuvimos que agarrarlo porque tenía mucho miedo, todavía estaba asustado. Pero eso es para que ustedes vean lo interesante de eso. Bien. Ahí pueden ver la ruta que hizo. Eso lo hizo un arquitecto. Entonces, vamos a ver ya de forma animada esa ruta que hizo. Lico, por favor. Esa ruta fue reconstruida por el taxista, ya ahí está de forma digital para que la puedan ver mejor, ya con movimiento. Exactamente donde está pasando ahí el carro, ahí donde está dando la vuelta. Primero hace una ubicación, da la vuelta a la manzana y luego se detienen brevemente y cometen los hechos que ya todos sabemos. Bien, entonces... Estos fueron los imputados que reconoció Diego Antonio Cruz Hernández cuando se le hizo el interrogatorio en presencia de su abogado y estableció que los imputados Iris Amin Fermín Peñaló, alias Tatao, fue la persona que lo contactó conjuntamente con el imputado Samuel E. Tejeda y Junior Antonio Valdés Rodríguez, y fueron las personas que se trasladaron conjuntamente con él vía derecho en el carro marca BID. Queremos manifestar el historial delictivo de Tatao. Tiene 5 sometimientos, 5 registros, 5 sometimientos judiciales, 2 en el 2009, 2 en el 2010 y 1 en el 2011 en el sector de Los Alcarrizos, todos firmados, realizados, casos investigados por el mayor Cristino Batista, que es, a la sazón, el coordinador de investigaciones de delito monetario, entiéndase robo, en la zona. Ese registro policial de Iris Amin Fermín Peñaló Tatao también tiene registro policial el otro participante, Junior Antonio Valdés Rodríguez, por homicidio y por robo, así como Samuel Hidalgo, Samuelito. Recuerden que ese es el que tiene la novia en las proximidades de la casa de donde vivía el coronel. Ese retrato hablado del que le hablábamos, que tiene cierto parecido con Tatao. Y aquí, como le hablaba el magistrado ahorita, ese Pedro Antonio Polanco de Jesús es la persona que le llaman el cuñado, que lo llaman en la huida después de cometer el hecho para que haga un trasbordo. Ese señor fue detenido, el vehículo ocupado, e identificado por el taxista como que ese fue la persona que hizo el trasbordo. Posteriormente, Junior Antonio Valdés Rodríguez en la ciudad de Moca. El mismo momento de ser apresado se verificó que estaba herido. Posteriormente fue llevado al hospital Luis Delgado Aybar mediante orden judicial. Le hicimos una intervención donde se fue traído un proyectil que se envió a la policía científica respetándose la cadena de custodia, y el mismo salió positivo a calibre 38, que fue el arma que lo mismo sustrajeron y que fue el arma que utilizó el señor Leoncio para dispararle al imputado el día del hecho. Con Junior además aporta informaciones. Dale adelante. Ok. Aporta informaciones que dan con el apresamiento de llevar. Aporta informaciones para recuperar la pistola utilizada por él. Él manifestó que esa pistola se la habían ocupado a un cómplice o a un miembro de la banda criminal, compañero de él, que reside en la ciudad de Puerto Plata y que fue la persona que le dio acogida cuando él huía de las autoridades luego de cometer el hecho. Ese señor vendió la pistola del coronel, y esa que ustedes ven ahí es la pistola que utilizó Junior, y a él se la ocupó la Policía Nacional en la ciudad de Puerto Plata, por lo que fue sometido a medida de coerción, por lo que el Ministerio Público
De esa arma se solicitó una experticia balística y dio positivo a 2 casquillos recogidos en la escena del crimen. Producto de la tenaz persecución seguida en contra de las otras personas de los otros delincuentes ya identificados, tanto por todos los organismos de inteligencia de la Policía Nacional y por el Ministerio Público, se produce la entrega, eso forza a que se entregue el nombrado Idisamín Fermín Peñaló, alias Tatao, ante el programa de Alicia Ortega, y vamos a ver un poquito, muy breve, un poquito de ese corte. Dale, por favor. Según las investigaciones realizadas por la Policía Nacional, el asesinato del licenciado Castilla Minaña se debe a un robo, según el informe establecido hasta el día de hoy. Por otro lado, tenemos informaciones de que todos los involucrados en el caso fueron envenenados y aún se confirma si están muertos o no. Se dice que se han trasladado hacia el morgue en estos momentos. Para el Siglo XXI, Julia Ramírez.